I want this boat. It's not for sale. I don't want to buy it with money. I want to win it. With a dance. En República Dominicana, al igual que en el resto de América Latina, la empresa familiar domina la escena de los grandes negocios y el cambio generacional es la clave para su permanencia en el tiempo. Sin embargo, el reto de la sucesión pone a prueba la capacidad para resolver conflictos y discrepancias que van de lo personal a lo profesional. No en vano, casi 3/4 partes de las empresas que pierden su condición familiar lo hacen por problemas que tienen que ver con este aspecto. Por otra parte, en la empresa familiar sobresale el propósito de continuidad por encima de aquellas cuya gestión no está ligada a un linaje o tradición. Generalmente, su éxito depende de la capacidad gerencial para establecer un clima de apertura y desarrollar la iniciativa empresarial individual. Revista Mercado, con motivo de su 20 aniversario, ha recogido el testimonio de algunos de los principales empresarios de nuestro país, grandes visionarios en los negocios y a sus sucesores, con el propósito de conocer de primera mano sus experiencias, la satisfacción que produce tener una descendencia que quiere seguir sus pasos, pero también las dificultades. Por último, les hemos preguntado por aquellos consejos y enseñanzas que han marcado esa relación profesional tan importante entre padres e hijos. En definitiva, un documento de enorme valor para la nueva generación de empresarios de nuestro país. Trabajar con mis hijos ha sido una gran experiencia, primero porque son mis hijos y segundo porque se han preparado para trabajar desde muy pequeños. Empezaron a trabajar conmigo saliendo del bachiller y estudiaban por la noche y por las tardes y trabajaban por la mañana. Entonces se fueron destacando en diferentes actividades y como la empresa tiene todo tipo de, vamos a decir, de departamentos, cada uno se fue ubicando en sitios diferentes sin crear una competencia entre ellos. Decía Cervantes que el mejor de los maestros es la experiencia, pero siempre llega tarde. Imagínate que yo le pueda transmitir a ellos mi experiencia. Ese sería
un gran y enorme logro. Fíjate, yo tuve una oportunidad también igual de trabajar con mi padre y lo más importante para mí es poder haberle transmitido a mi hijo los conocimientos, las experiencias, aunque él tenga sus propias ideas, y eso es importante también, que él pueda introducir cambios, mejoras en el negocio, porque cada generación tiene su librito. Y es muy importante para mí ver, o sea, lo que ha sido más interesante para mí es verlo crecer, verlo madurar y que no solamente se lleve de lo que yo le diga, sino también que tenga sus propias ideas, es muy importante. Y yo a veces le digo, oigan, recuerden que yo soy el presidente de la compañía, y me dicen, tú no educaste para que tuviéramos criterio propio y defendiéramos nuestras posiciones. Y yo, aunque en el momento, digo, bueno, pero se va a hacer como dice el presidente de la compañía. Reconozco que ahí ha estado una de las grandes satisfacciones que Aide y yo hemos tenido, de que nuestros hijos pueden volar con alas propias en cualquier momento y donde quieran. Yo comencé en una República Dominicana pobre. Yo comencé 11 años antes de que terminara la era de Trujillo y realmente era muy limitado el ejercicio profesional, pero me resulta de gran satisfacción que mis hijos hayan seguido mis pasos, porque eso me dice algo, que lo he hecho bien. Trabajar con las hijas es una bendición, yo creo. Trabajar con los hijos es una bendición. Y en mi caso, muy especial, porque aunque no conocía a mi padre, porque murió estando yo muy joven, sus principios y sus valores y su filosofía de trabajo lo aprendí a través de mis hermanos. Y yo, o sea que viene de una generación a otra. Y poderla yo pasar a la siguiente generación a través de mis hijos, pues nada me da más satisfacción que hacerlo. El mayor tesoro que tenemos en la familia es la unión familiar y la continuidad de las tradiciones y de los hábitos y la educación que hemos recibido. Es un logro y un éxito al margen de cualquier aliciente económico que pueda derivarse, con o sin éxito económico. Son dos valores que yo le recomiendo y que hemos cultivado, pero que le recomiendo a toda la familia dominicana, a todas las familias de este país, que la cultiven, porque son valores que no están sujetos a devaluación. Bueno, lo más positivo es la labor que ellos han desempeñado en la empresa, o sea, todos ellos han contribuido significativamente a engrandecer la empresa que nosotros trabajamos por muchos años y que seguimos trabajando, pero ellos son los que están llevando ya las riendas de la empresa y yo creo que lo están haciendo muy bien. Todos los días de mi padre aprendo algo nuevo. Tiene una visión empresarial realmente admirable y nos ha inculcado a cada uno de nosotros la responsabilidad, el amor al trabajo y que hay que arriesgarse, que hay que atreverse. Primero nos ha enseñado a tener amor al trabajo y nos ha enseñado también que para ser exitoso no hay que pisotear a nadie, sino que al contrario, se puede ser exitoso en colaboración y en un esquema de ganar-ganar con todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa trabajar con mi padre durante casi 30 años ya. Para mí ha sido muy grato trabajar con mi padre. Ha sido una experiencia muy buena porque yo creo que lo importante es que nos complementamos. Ambos tenemos nuestros fuertes y debilidades y juntos hacemos yo creo que un tremendo equipo. El hombre perfecto o el profesional perfecto es la sumatoria de mi padre y yo.
quizás eso nos ha permitido cada uno tener un espacio cubriéndolo de forma diferente. El poder tener en cuenta la dignidad de cada persona de manera horizontal, porque cada quien es igual al otro, horizontalmente hablando y en su dignidad. Y sobre todo algo que valoro mucho de mi papá, es el hecho de una frase que él dice: no importa que pensemos distintos mientras pensemos juntos. Y esa riqueza de la diversidad, que yo lo viví con él, lo vi con él, de repente para mí es muy fácil estar en una mesa y aceptar y valorar y querer opiniones distintas, miradas desde distintas periferias, que no necesariamente son las mismas y enriquecen muchísimo. Y una de las cosas, uno de los temas más importantes que yo tengo con papá es la flexibilidad de poder comprender una realidad, entenderla, adaptarse a ella. Y probablemente, si tuviera que escoger algo, sería, junto con el ejemplo de trabajo, es su sentido práctico de la realidad. Lo más positivo de trabajar con él, precisamente, que es una persona que tiene mucha visión de futuro y es una persona muy positiva. Siempre nos dice que hay que pensar que el resultado va a ser el mejor y trabajar duro para conseguirlo. El hecho de trabajar con papá me ha enseñado, bueno, una infinidad de cosas. Pudiera decir que quizá lo más importante ha sido el aprender a combinar lo que es la parte laboral y con todo lo que ello acarrea, ideas encontradas, diferentes puntos de vista, con la parte familiar, haciendo siempre resaltar que la parte de la familia se debe de anteponer a todo y poder diferenciar cuando estás detrás de un escritorio y cuando estás en una mesa de coloquio familiar. Cuando el doctor Salvador Jorge Blanco dejó la presidencia de la República y fue acusado por los tribunales dominicanos, él me llamó, porque éramos amigos viejos, para que me hiciera cargo de su defensa. Entonces, yo en cierta forma abandoné por meses mi oficina y, para mi sorpresa, mis hijos tomaron el control. Cuando yo regresé, ya la oficina caminaba bien, entonces no había nada que agregarle. Y para mí, vuelvo y repito, es una satisfacción que mis hijos, todos, los dos de ellos, estén ahí. No es muy difícil, nos hemos ido arreglando y compaginando, y como es una empresa familiar, pero que no funciona como si fuera familiar, sino que cada uno tiene su puesto y atiende sus obligaciones. Simplemente somos familiares cuando salimos del negocio. Dialogando e intercambiando opiniones. Yo creo que eso es una gran experiencia y es una gran riqueza que uno como padre y ellos como hijos podemos ambos tener en un ambiente de intercambiar opiniones, de tomar decisiones y desde luego dejando que ellos tomen sus propias decisiones, que se equivoquen. Es de la única manera que tú puedes aprender y corregir lo que en el futuro pues se te podía presentar. Es bastante complejo. Lo primero es que yo personalmente me gusta hablar de negocios las 24 horas del día. Él es más disciplinado en eso y definitivamente hemos llegado a la opción de que después de cierta hora en mi casa no se habla de negocio. Lo más difícil es poder saber que el hecho de que son tus hijos y a veces te pasas de la raya de lo que tú le exiges, pero confieso que no ha sido nada difícil y ha sido placentero y ha sido un privilegio. La transmisión es un efecto de rebote y múltiple. Es como ponerse frente a un espejo. El espejo te devuelve también lo que tú proyectas. Se retroalimenta tanto en la generación anterior como la generación posterior, porque ambas tienen mucho que enseñarse recíprocamente. Yo creo que no hemos tenido
muchas dificultades al principio, naturalmente, para colocarlo y designarle las funciones, pues hubo que trabajar, pero yo creo que lo que se ha conseguido ha sido excelente para la empresa y para el futuro, porque lo que hay que ver en empresas familiares es el asunto de las sucesiones. Y yo creo que en nuestro caso, yo creo que dejamos asegurada esa sucesión, porque ya cada quien de los hijos sabe lo que tiene que hacer. Pues al principio, cuando empecé jovencita, a mis 20 años empecé a trabajar en la empresa, y pues la primera vez que lo veo en una reunión de trabajo, ¿cómo le digo? Mi papá, y él me mira así muy, aquí el ingeniero García, y aprendí que realmente en la casa es papá e hija, en la empresa es el ingeniero García. Y aprender a separar un poquito ese sentimiento de que, ay, mi papá, déjame comentarle, déjame preguntarle. No, aquí cada quien tiene un rol, una función, y hay que aceptar y respetar esos roles. Encontrar un equilibrio entre familia, trabajo y poder convivir en familia y al mismo tiempo trabajar sin que eso fuese un problema. La verdad es que nos hemos entendido muy bien, o sea, no es algo complicado. Quizás al principio sí lo fue, pero sí algo bueno es que él me ha dejado siempre manejar las cosas como yo entiendo, ¿no? O sea, nunca hemos chocado porque se dice que esto es así, yo digo que no es así, sino siempre lo hemos logrado entender, y es una persona que tiene mucha paciencia y sabe también cómo manejar eso. O sea, que ha sido una excelente relación que ha ido mejorando con el tiempo que tenemos trabajando juntos. Cuando se trabaja juntos, yo entiendo que hay momentos difíciles con cualquier persona, no solamente con el padre de uno, sino con quien uno comparta un espacio laboral. Hay momentos difíciles, y mucho más cuando estamos hablando de 35 años. En 35 años pasan muchas cosas. Yo empecé a trabajar como mensajero a los 18 años. Asumí responsabilidad en la vida extremadamente joven, y eso me obligó desde el día 1 a trabajar y a ser autosuficiente. Entonces, ese ambiente de compartir una profesión similar a la de mi padre, pues, y el espacio que tuve, eso me permitió, pues, convivir en ese ambiente. Momentos difíciles ha habido muchos, pero se han superado. Definitivamente él tiene la tradición, el propósito, la concepción de muchas cosas, y yo voy a enriquecer, voy a aportar algo más contemporáneo, pero en ciertos momentos sencillamente el respeto por algo que quizás yo no entiendo tanto, porque pertenece a una vivencia de él, no mía. Y me da también a ver que cuando a mí me toque pasar la antorcha a otros más jóvenes, voy a sentir lo mismo, porque es que el cambio siempre desacomoda, y es bueno, pero desacomoda. Pero en la mayoría él, aunque no entienda muchas cosas, da paso. Es decir, en eso yo creo que mi papá es una persona muy avanzada. Yo no he encontrado gran dificultad. Trabajar con papá ha sido un privilegio y un placer. Y digo esto porque ha habido, yo creo que a veces que las diferencias entre dos generaciones trabajando juntos, cuando son diferencias de objetivos, son graves. Cuando son diferencias de metodologías y de procesos, son buenas, porque de ese debate sale un enriquecimiento. Ya hoy como adulta me atrevería a decir que ha sido un amaestramiento iniciado desde que comenzamos a hablar. Creo que el valor que siempre se nos inculcó a la familia fue casi primero que el que se nos inculcó al amor al trabajo. Fue algo casi natural, realmente fue algo que surge y ni, en el caso mío, por ejemplo, ni siquiera calculado pudiera decirle qué es algo totalmente natural.
me gustaría